Damos inicio ya, ¿verdad, Cristian? Es correcto, Lucio. Ya, ok. Bien. ¿Me lo va a escuchar, Cristian? Sí, fuerte y claro. Ya, ok. Muy buenas noches a todos los presentes y al docente Pael Mauro Gamarra Salvador. Es un gusto ser su moderador en esta segunda clase de este curso, que es de especialización en Derecho Penal. Ahora es hablar de Derecho Penal parte general. Mi nombre es Lucio Ventura Sánchez. En esta noche estaré en calidad de moderador del docente Pavel Mauro Gamarra Salvador. Como bien ya nos ha venido ilustrando en la primera clase, una, de una forma muy didáctica y de ese modo poder llegar a cada uno de nosotros y a cada uno de los que están viéndonos a través de la página de Derecho en Línea, que es el Facebook, y también por medio de este canal que es el Zoom. Se les da la bienvenida a cada uno de los que ya están conectados y a los que también van a estar conectando. De ese modo vamos a dar por inicio de esta segunda clase, que se estará titulando la teoría de la pena, teorías abs absolutas y teorías relativas. De ese modo, como ya se ha venido viendo también la participación de cada uno de los que están ya la clase pasada conectados, de ese modo les damos la bienvenida y también que sea esperemos su participación. De ese modo el docente también se sentirá que si están los conectados entendiendo, de esa forma poder darle ese énfasis a lo que se va a disertar esta noche. Doctor Pavel, le cedo la palabra para que nos pueda disertar ese tema y de ese modo damos inicio a esta segunda clase del curso en especialización. Doctor ¿Qué Pavel, ¿me tal? escucha? Sí, sí se escucha, muchas gracias. Un gusto, Buenas doctor. noches ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, estimados colegas, a todos los presentes, muy buenas noches. En esta sesión voy a explicar respecto a la teoría de la pena. Bien, únicamente quiero centrarme en la pena relativa y en la pena absoluta. La mixta voy a hacer un poquito, o sea, con un tema de introducción, algunos datos puntuales, pero quiero más que puedan entender, correcto, tanto la teoría de la pena relativa como la prevención y la teoría absoluta como la retribución. Bien, en modo más que todo, para poder recordar algunas cositas que hemos desarrollado en la sesión uno del día lunes, que fue muy exitosa, tenemos que tener presente, ¿no? Que el derecho penal únicamente se va a aplicar a un caso cuando sea la última ratio. Es decir, si los demás controles fracasaran, bien, recién acudimos como última ratio al derecho penal. Entre ellos tenemos lo que sería el control social, el derecho penal como uno de los controles sociales más fuertes, más graves, por así decirlo. Habíamos hablado dos tipos de controles. ¿Alguien recuerda cuáles eran los dos tipos de controles? Eran dos. ¿Alguien recuerda cuáles eran los dos tipos de controles? El control formal e informal. Correcto, muy bien. ¿Quiénes intervenían en el control formal? ¿Quiénes intervenían? ¿Mm? ¿Quiénes intervienen en el control formal? ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre un tema de un cuadrito? En el control formal, ¿quién interviene? El derecho penal. Bien, el derecho penal, es decir, Ministerio Público, la policía, el juez, correcto. En cambio, en el control informal, ahí ya estaría el colegio, la iglesia, la familia. Muy bien, chicos, muy bien, están participando, muy bien. Estimados colegas, ¿cuáles eran las tres estructuras bueno, mejor dicho, la estructura tridimensional del derecho penal? ¿Cuáles eran? Si digo tri, porque obviamente son tres, ¿no? ¿Cuáles eran? No, 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 a ver, era respecto a la teoría tridimensional del derecho penal. Eran tres. ¿Se acuerdan? No, 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 no. Digo respecto
Ok, muy bien, Giancarlos. Dogmática penal, la criminología y la política criminal, ¿no? Muy bien. Lo que ustedes me dicen respecto a la norma persona era un tipo de lo que yo he citado respecto a un sociólogo alemán llamado Niklas Luhmann, que decía que la persona debe vivir en sociedad y bajo normas, son los tres pilares, ¿no? Muy bien, estimados colegas. Perfecto. También hemos hablado un poco respecto a lo que sería introducción al derecho penal, la teoría, o bueno, claro, la teoría del delito, bien, que están conformados por cinco elementos, cuatro elementos, otros lo dicen la teoría bipartita, ¿no? ¿Cuáles son los cuatro o cinco elementos que conforman la teoría del delito? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda, estimados colegas? ¿Cuáles son los elementos que conforman la teoría del delito? Ahí va uno, ahí van dos, tres, cuatro. Falta uno, ¿no? Falta uno. Y creo yo que para mí no es relevante, pero también toca mencionarlo para que otras personas puedan tenerlo presente. En orden, sería acción, ¿no? Después sería tipicidad, luego antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Si uno de ellos faltase, ¿habría delito? Si uno de ellos faltase, ¿habría delito? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que señala el gran Zaffaroni nos dice que para que una acción típica, antijurídica, culpable, punible, deben concurrir los elementos que conforman la teoría del delito. Es esencial para su configuración, porque imaginemos, supongamos que Giancarlos Guevara sea un menor de edad, es decir, tiene 14 años y es sicario. Pregunta, ¿el menor de edad es una persona imputable? Entonces, al no ser imputable, se considera como una persona inimputable. Entonces, no se cumple con la culpabilidad. Entonces, eso es fundamental, estimados colegas, porque si uno de ellos faltase, no habría delito. Muy bien, no se preocupen, que ya había dicho en la sesión anterior que cada uno de los elementos yo lo voy a explicar paso por paso. Voy a justamente en las diapositivas, más que todo yo voy a, bueno, he añadido preguntas para poder practicar y también si fluye a lo largo de la sesión poner unos casitos para que ustedes puedan desarrollarlo. Porque otra cosa es teoría y otra cosa es aplicar esa teoría en la práctica, ¿no? Si en algún momento podamos llevar derecho procesal penal, creo yo que les va a servir bastante. Porque cuando vamos a hablar de hoy día sobre la pena, tanto la teoría de la pena relativa como la teoría de la pena absoluta, es esencial, bien, es esencial dominar estos conceptos que ya hemos hablado a lo largo de la sesión, bien, perdón, la primera sesión, perdón. Perfecto. Sin preámbulo, vamos a continuar. Voy a compartir las diapositivas. ¿Me confirman si se puede visualizar? A ver, un ratito. ¿Me confirman si se visualiza, por favor? Sí, todo conforme, Mauro. Muchas gracias. A ver, voy a... Perfecto. Ahora sí. Listo, estimados colegas. Vamos a hablar sobre la teoría de la pena y respecto un hincapié a los dos, netamente relativa y absoluta. ¿Para qué sirve la pena? ¿Para qué sirve? O sea, ¿cuál es la finalidad de la pena? Porque no va a existir por así. Debe tener una finalidad, ¿correcto? ¿Cuál sería esa finalidad? Acá dice prevenir el delito, ¿no? Sancionar, imponer un castigo, castigar, ¿no? Exacto, castigar, sancionar. ¿Alguien sabe por casualidad qué tipo de teoría de la pena recoge nuestro ordenamiento jurídico? ¿Una relativa mixta o una absoluta? ¿Alguien sabe tal vez? ¿Mm? La mixta, en efecto, ¿no? ¿Por qué la mixta? Lo que sucede es que la mixta dice, vamos a aplicar una teoría justa que sería relativa y una teoría, perdón, una teoría justa que es absoluta y una teoría útil que es, muy bien, Paola, una teoría útil que sería la relativa, ¿no?
Eso es lo que señala Hegel también cuando vamos a hablar, yo voy a citar filosofía, colega, así que no se vayan a confundir. Vamos a también hablar de autores, para que se puedan tener mucho mejor algunos, exactamente, César, también. Muy bien. Perfecto. Saben, la finalidad esencial de la pena va a ser para imponer un castigo y a esta persona pueda supuestamente evitar nuevos delitos, ¿no? Esa es la finalidad de la pena. Pero la teoría absoluta, bueno, no voy a soplar, les voy a preguntar para que sea más dinámica la clase. ¿Cuál de las dos teorías que vamos a desarrollar dice o se niega, bien, se niega a buscar la finalidad de la pena? ¿Cuál de los dos? La teoría absoluta dice, hoy no, 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 un toque, un momentito. Yo digo, me voy a negar a buscar la finalidad de la pena. Y justamente nos dice que se niega la búsqueda, pero ¿mediante qué cosa? Mediante la retribución, ¿ya? Mediante la retribución, obviamente, la teoría absoluta se va a negar la búsqueda de la pena, de la futura pena que se puede imponer a una persona. ¿Correcto? ¿Hasta acá estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Me confirman? ¿Todo claro? ¿Nadie tiene alguna duda hasta aquí? Perfecto. Ok. Entonces, respecto a estos conceptos que ya hemos estado hablando para ya entrar en el tema, la absoluta dice no. Yo voy a negar lo que sería en este caso la búsqueda de la pena. La búsqueda de la finalidad de la pena mediante la retribución. En cambio, la relativa dice no. Yo sí quiero buscar la finalidad de la pena. ¿Mediante qué cosa va a asignar una utilidad social? ¿Cómo se llama esa utilidad social? Mediante si absoluta es retribución, ¿qué cosa sería la relativa? Mediante la prevención. Y esta prevención se subdivide, ¿correcto? Y la primera también se subdivide sobre la prevención general y una prevención especial. Prevención general negativa, prevención general positiva. Y ya vamos a hablarlo, no se vayan a preocupar. Bien, hasta aquí todo claro para ya iniciar con el tema en sí. Hemos estado hablando un poco de introducción a lo que vamos a hablar a continuación, pero creo que sí están participando y claro, eso obviamente me alegra bastante. ¿Nadie tiene alguna duda, colegas? Si no, para ya continuar con la explicación. ¿Todo claro? Vamos a compartir la PPT. Ok. Se visualiza, ¿correcto? Se visualiza bien. ¿Lo agrando un poco más? ¿Lo agrando un poco más o está bien ahí? ¿Me confirmas, Cristian, por favor, si se puede leer bien? ¿Se aprecia bien? Ok, perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Muy bien. Voy a minimizar los comentarios para enfocarme en la diapositiva. A ver, un ratito. Listo. Vamos a hablar o desarrollar algunos aspectos generales que son, creo yo, esenciales para hablar respecto a la teoría de la pena. Empecemos por el primero. Nos dice, la pena no solo es uno de los elementos más característicos de la ley penal, sino también se trata del elemento más tradicional, puesto que su origen se remota históricamente a los inicios del hombre, viviendo en sociedad y aplicando cuestionadamente una sanción como forma de control social. Estimados colegas, una consulta. ¿En qué elemento se revisa la pena? Bueno, perdón, ¿en qué elemento de la teoría de la pena se va a revisar la pena? No, perdón, discúlpeme. ¿En qué elemento de la teoría del delito se revisa lo que es la pena? ¿En la culpabilidad? ¿En la tipicidad? ¿Están seguros que es en la tipicidad? ¿En la culpabilidad dicen por ahí? En la punibilidad, pues, colegas. A ver, estimados, ¿qué cosa vendría a ser cuando nos dice esa conducta típica antijurídica es punible? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando nos dice esa conducta es punible? ¿Qué significa? ¿Alguien podría explicarme? Podría haber eximentes de punibilidad, merecedora de sanción, es decir, de una pena. Muy bien, Meg.
Muy bien. Que es sancionable penalmente, obviamente se va a atribuir una responsabilidad penal y que eso es reprochable porque va a ser sancionado, tiene relevancia penal. Entonces aplicamos esto aquí, porque normalmente la pena, es decir, este espacio punitivo, que también ya vamos a hablar cuando nos toque sistema de tercios, este espacio punitivo, supongamos 6 a 10 años, le corresponde a una persona que ha sido reprochable penalmente y vamos a revisar si se puede cumplir con la punibilidad, es un elemento esencial de la teoría del delito. Muchas personas ignoran esto, pero créanme que es súper importante. Porque como ya puse en la PPT, es uno de los elementos más característicos de la pena. Porque supongamos que un delincuente cometa perdón, supongamos que una persona cometa un delito, pero este delito, claro está, es típico, se encuentra, se susume un tipo penal del Código Penal en este caso, pero, bien, hay un pero, esta conducta está bajo una causa de justificación. Entonces, ¿dónde queda la punibilidad si hay una causa de justificación? Y obviamente hay una problemática respecto a eso. Por eso yo digo y sostengo que la teoría de la pena, ¿bien? O bueno, más que todo la pena es un elemento esencial, es un elemento muy importante que se tiene que tomar en cuenta al momento de calificar o atribuir una responsabilidad a una persona. Bien, esto es esencial. Claro, dentro de la conducta. Muy bien. Pero hoy en día, ¿ya? Hoy en día, la pena sigue siendo un mecanismo de control social. Recordemos un poquito, ¿qué cosa sería control social? Lo hemos desarrollado. A ver, ¿qué cosa es el control social? ¿Para qué sirve el control social? ¿Alguien se acuerda para cuál es la finalidad del control social? Tal vez, no sé, es una garantía, es un mecanismo de derecho penal. ¿Para qué sirve el control social? Para respetarnos y regirnos entre las reglas, ¿no? Regular la conducta en una sociedad. Exactamente, estimados colegas. Le voy a poner como con un estate quieto y decir, oye, ¿qué fue? Para, pues. Para, o si no te va a caer una sanción. Y te voy a agarrar un ratito nomás en la cárcel, unos 5 añitos para que escarmientes, ¿no? Como le hemos hablado. Perfecto. ¿Alguien sabe o ha leído a Jacobs? ¿Alguien ha leído a Jacobs o saben quién es Jacobs? También vamos a desarrollar cuando nos toque sobre teoría de la imputación objetiva. ¿Pero alguien leyó a Jacobs o sabe o qué sostiene Jacobs? Claro que sí, dice Omar. ¿Alguien más aparte de Omar? Si no, para explicar, estimados colegas. ¿Desean que explique? Ok, es un filósofo, nos dicen. Jacobs, más que todo, es un jurista alemán, como Roxin, ¿ya? Claro que sí. El que, ¿cómo? A ver, esta parte de acá es muy interesante, dice Sebastián. El que considera como criminal a una persona que cometía delitos, exactamente. Hay mucha crítica a Jacobs, porque justamente él parte de la idea que una persona es criminal mediante una conducta, pero claro, o sea, eso es un poco ilógico. Porque imagínense, a cualquier delincuente comete un delito y de frente tiene el título de criminal y no es así. Por eso que obviamente su teoría de la imputación objetiva es muy, pero muy crítica. Bien, es muy crítica respecto a eso. Omar nos dice, el derecho penal busca restablecer la norma. Dice que el fin de la pena es la vigencia de la norma, ¿no? Jacobs, más que todo, se deja influenciar en las ideas de Hegel. ¿Saben quién es Hegel, verdad? Es un filósofo, ¿correcto? ¿Alguien recuerda a Hegel o ha leído a Hegel? Hegel es muy exagerado en su sentido del funcionalismo. Es muy exagerado Hegel. Entonces él dijo, uy, no, yo no me quedo atrás, le sigo, dice. Entonces, obviamente tiene la influencia de Hegel respecto a que la persona niega su rol y por esa razón incumple con la norma y hay imputación objetiva, ¿no? Jacobs nos dice que va a haber y habrá imputación objetiva cuando una persona incumple en su rol. Caso contrario, no habrá imputación objetiva.
Ahí creo yo que él recordará uno de los criterios de exclusión sobre la prohibición de regreso cuando una persona es taxista y tiene un comportamiento neutral, estereotipado, ¿correcto? Y encuentran droga ahí en el auto del taxista, unos turistas colombianos, y quieren abrirle un proceso al pobre taxista, pero acá como somos todos abogados y penalistas, le vamos a decir a la policía, policía y fiscal, por favor, vayan a leer un poquito más y relacionar los casos en concreto, porque estamos ante una prohibición de regreso. El comportamiento del patrocinado del taxista es estereotipado, es neutral, no corresponde atribuir una responsabilidad penal. Si bien es cierto acá la persona ha incumplido el rol, pero ese rol se puede, ¿correcto? En este caso, excluir de toda responsabilidad, porque estamos ante un criterio de exclusión de imputación objetiva. No se preocupen que esto vamos a hablarlo cuando nos toque sobre imputación, pero lo quise citar porque es importante tener presente cada uno de los juristas qué criterio tienen acerca de la pena. Omar nos dice, no se puede responder penalmente por un comportamiento que le encuadre dentro de un rol. En efecto, eso es lo que sostiene Jacobs. Roxin sostiene otra cosa. Roxin se centra más en lo que es el riesgo permitido. Entonces, Jacobs habla sobre la pena y dice que más que todo vendría a ser algo fundamental, esencial, ¿qué cosa? Dentro de un mecanismo de control social. Hasta aquí, ¿vamos bien, colegas? ¿Alguien tiene alguna duda? Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿cuándo mencionó el fin de la pena que más dijo? ¿Cómo? Disculpe, ¿cuándo mencionó el fin de la pena que más? ¿El fin de la pena? ¿La finalidad de la pena? Habíamos mencionado que la finalidad de la pena, perdón, que la finalidad de la pena más que todo es para poder evitar, bien, que las personas puedan cometer futuros nuevos, bueno, futura comisión de nuevos delitos. Para eso sirve, es la finalidad de la pena, para que la persona en este caso pueda evitar que se puedan cometer delitos en un futuro. Esa es la finalidad de la pena. Ya, Yesenia, ¿alguien más tiene alguna duda para continuar? Ok, sin la pena, a ver, imagínense acá en el Perú, como está ahora, si no hay pena. O sea, cualquier persona mata, viola, secuestra y no hay pena. ¿Cómo sería ese país? ¿Alguien tal vez pueda decirme cómo sería el país si no hay una pena? Uy, Dios mío, es un caos. Claro que sí. Porque dice, pues yo robo, pero si robo no me puedo meter preso porque no hay pena. Entonces, obviamente dice, pues yo voy a cometer delito, voy a hurtar, voy a robar, etc. Caótico, como dice Milton, hundido en la miseria. Sería la ley de la selva o del más fuerte, ¿no? Claro que sí, el que sobrevive es el más fuerte, pues, ¿no? Se aplicaría justicia a mano propia, po- los mismos pobladores. Ok, Anthony, muy bien. Acá no dice, sin la pena, la convivencia en sociedad sería imposible. Su justificación no es una cuestión religiosa ni filosófica, sino una amarga necesidad. ¿Alguien llevó teoría general del proceso, estimados colegas? Les pregunto porque en ese curso nos dice que la persona debe de vivir en sociedad para que pueda subsistir. ¿Cómo es esto? Supongamos que yo sea doctor, perdón, supongamos que yo sea cualquier ser humano, ¿ya? Y me voy a enfermar, me enfermo y no hay ningún médico. Yo nomás quiero. ¿Ustedes creen que yo pueda sobrevivir? ¿Creen que yo pueda sobrevivir? No voy a sobrevivir. Entonces, el ser humano necesita vivir en sociedad para que pueda subsistir. Entonces, esta sociedad debe de regirse bajo normas imperativas, es decir, el Código Penal. El Código Penal, el que roba, el que hurta, el que mata, Rousseau, exactamente. Entonces,
A mí me encanta leer Rousseau, Omar. Me encanta leer Rousseau. Pero a mí más me fascina justamente lo que es Maquiavel y justamente Thomas Hobbes. Muy, muy bonitos e importantes libros. Bien, perfecto. Entonces, hasta aquí nos va a hablar que la pena, o sea, sin la pena la convivencia sería imposible. Sería imposible, sería un caos. Sería un caos. Perfecto. Acá, para establecer los límites a la aplicación de la pena por parte del jus puniendi, la doctrina ha desarrollado diferentes teorías respecto a estas que a continuación mi persona les va a explicar. Pero hasta aquí se entendió lo que acá va a imponer Jimena. El Estado impone un poder. Es decir, tú cometes un delito. ¿Quién le corresponde que te atribuya una responsabilidad a ti? ¿Quién te va a meter preso, Jimena? ¿Quién te va a meter preso? Perdón, claro, ¿quién te va a meter preso? El Estado. Entonces, el Estado no le cuesta nada en decirte, Jimena Estrella, para adentro. Fuiste. Entonces, para eso también sirve el derecho procesal penal y decir, oye, un ratito, vamos a arrastrar así a Ximena a un proceso penal. Por eso, la finalidad del derecho procesal penal sirve para proteger a las personas del jus poniendi y el Estado. ¿Se entendió, Ximena? Chévere, perfecto. Los límites del jus poniendi, porque al Estado no le cuesta nada castigarte ya. Correcto. Por eso se dice proteger a las personas del jus puniendi y el Estado. Y por esa razón la doctrina ha desarrollado diferentes teorías que a continuación les voy a explicar. ¿Pero se entendió hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Me confirman, por favor? Ok, muchas gracias. Vamos a hablar sobre la primera teoría llamada absoluta. Bien, habíamos hecho respecto, bueno, intercambiar conceptos previos sobre lo que sería, en este caso, claro, eh, sobre la finalidad de la teoría absoluta y la teoría relativa. Uno busca lo que es prevenir y uno busca lo que es la retribución. En este caso, mucha atención, por favor, porque es importantísimo, ¿bien? En la teoría absoluta nos dice, una persona, o bueno, voy a hablar en plural, cualquier tipo de persona, o las personas en sí, para que se pueda restablecer justicia, pueda partir justicia, haya justicia, se necesita, bien, se necesita ¿qué cosa? Lo que dice de amarillo, la retribución. ¿Cómo es esto, Mau? No entiendo. Al Estado nos dice de la siguiente forma, o bueno, perdón, un ejemplo, bien, un ejemplo. Un ciudadano, bien, colombiano, perdón, ecuatoriano, un extranjero llega al Perú y él piensa que en Perú también está permitido portar armas de fuego por la calle. Supongamos que en Ecuador esté permitido o en cualquier tipo de país esté permitido. Llega al Perú y comienza a sacar su arma de fuego y se va por la calle, todo el descarado se va por la calle ahí, portando su metralleta. Consultas, colegas. ¿Esto o habría allí responsabilidad? ¿Sí o no habría responsabilidad? Sé que aún no hemos hablado del error de tipo y de prohibición, pero según su análisis o las personas que han llevado penal, ¿habría o no responsabilidad? ¿Incurriría en error? ¿Habría una pena futura? Nos dice, sí, es responsable de sus actos, depende, error de prohibición, error. Allen tal vez dice error de tipo o sostienen que es error de prohibición. Allen tal vez dice error de tipo o sostienen que es un error de prohibición. Y sí, sería un riesgo, salvo tenga su licencia. No, pero acá la licencia no tiene nada que ver, Nicolás, porque había contado que en otros países él piensa que es normal. Llega a Perú y saca todas sus armas de fuego, camina por la calle.
Allen sostiene que es error de tipo o siguen con lo que es error de prohibición. El error de tipo... ¿qué? A ver, a ver, a ver, a ver. El error de tipo no conoce la teoría del delito, la tipicidad, prohibición, desconoce que son segundos. Ok. Muy bien. Veo que sí saben, sí se acuerdan lo que hemos desarrollado. El error de tipo solo cuando recae... ¿Cuál es la diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición? ¿Cuál es la diferencia del error de tipo y el error de prohibición, colegas? ¿Mm? ¿Alguien sabe? Colegas, ¿alguien sabe la diferencia entre error de tipo y error de prohibición? ¿O explico? ¿Desean que explique? Con toda confianza, colegas, acá vamos a aprender. Yo les voy a enseñar, no se preocupen. Acá estamos para poder explicar y puedan entender. ¿Ya? El error de tipo se analiza, primero, el error de tipo se va a analizar en la tipicidad y el error de prohibición se va a analizar en la culpabilidad. Tomen nota, repito, error de tipo en la perdón, en la tipicidad, error de prohibición en la culpabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Si bien es cierto, la única similitud entre ambas, o las dos similitudes, es que en ambas hay ignorancia. ¿Qué es el error en derecho penal? ¿Qué es el error en derecho penal? ¿Alguien sabe? ¿Qué cosa vendría a ser error en derecho penal? ¿Nadie? ¿Qué cosa es el error? O sea, ¿qué es error? Desconocimiento. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando una persona desconoce? ¿Cómo se llama eso? La ignorancia. Entonces, la única similitud en ambas, primera similitud, es que en ambos hay una ignorancia, un desconocimiento. Segunda similitud es que en ambas aplica tanto el vencible como el invencible. Ahora hablemos de las diferencias. Tipo, bien, hay una ignorancia de cualquier elemento que conforma el tipo penal. ¿Se dan cuenta? La ignorancia de cualquier elemento que conforme el tipo penal. Bien, error de prohibición es esa ignorancia o ese desconocimiento de la ilicitud de una conducta determinada. Los hechos que he narrado vendría a ser un error de prohibición, pero vencible o invencible. ¿Vencible o invencible? ¿Por qué vencible? Si había dicho que el sujeto nunca ha viajado al país y estuvo en otros países. Su ignorancia lo llevó a cometer y meterse en el error. Es más, en su pasaporte dice, este es extranjero de Arabia Saudita. Nunca ha viajado a un país de Latinoamérica. Siempre ha viajado a los países de guerra, Pakistán, Israel, etcétera. Entonces, obviamente estamos ante un error de prohibición invencible. Se dan cuenta qué bonito es el derecho penal y aplica para todos los casos. Y ahí vamos a hablar sobre la teoría absoluta, porque la teoría absoluta nos dice que puede recaer toda responsabilidad a una persona mediante la retribución. Miren, hemos tocado un tema que nos toca hablar después, aplicándolo en la teoría absoluta. Estas teorías, lo que acá he puesto en la PPT, reciben la denominación de absolutas. ¿Pero por qué? En razón de a que apelan a la restitución de valores absolutos, como lo es la justicia, la razonabilidad, la proporcionalidad de la pena, el fundamento de la pena. Eso tenemos que tener presente cuando desarrollemos la teoría mixta, porque la absoluta nos dicen, sí, bacán, pero esta teoría debe ser justa, necesaria, fundamental, lo cual es diferente de la relativa, porque para la relativa debe ser útil. Creo yo que lo había dicho Paola, ¿no? Utilidad y respecto a lo que sería en este caso, bien, en este caso, lo justo.
¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda para explicar los presupuestos esenciales de la teoría absoluta? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Hable ahora o calle para siempre. El error en el hecho penal, ¿qué es? Ignorancia, desconocimiento, Edward. La ignorancia, el desconocimiento. Lo que justamente se analiza en la estafa. Lo que se analiza en la estafa, pues, porque la estafa es recaer en ignorancia, mantenerte en el error, el engaño, el ardid, la astucia. María Fernanda dice, ¿podría repetir la diferencia de vencible e invencible? ¿Pero en cuál, Fernanda? ¿En la tipicidad o en o el error de prohibición? ¿Podría explicar la similitud y diferencia de ambos? ¿De ambos tipos? No me quedó claro. Error de prohibición. Creo que mucho. Sí, es confuso, ¿ya? Vuelvo a repetir, por favor, algo rapidito para continuar, ¿ya? Continuar. En el error de tipo se analiza en la tipicidad, el error de prohibición en la culpabilidad. La similitud en ambas, tanto error de tipo como error de prohibición, es como primera similitud la ignorancia, el error en ambas. Se cumple con la ignorancia. El segundo o la segunda similitud es que en ambas se divide en vencible e invencible. Es decir, error de tipo vencible, error de prohibición vencible. Esas las dos similitudes, son las dos similitudes. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia sería que en el error de tipo es la ignorancia, desconocimiento de cualquier elemento que conforme el tipo penal. La ignorancia. En cambio, en el error de prohibición que se analiza en la culpabilidad, es la ignorancia, el desconocimiento de la ilicitud de la conducta que vas a cometer. Hoy yo desconozco, yo no sabía que eso era delito. En mi país es legal. Eso es error de prohibición. ¿Se entendió? Creo que había explicado María, Anthony. ¿Se entendió, por favor? Me confirman para continuar. Ok. Los tres presupuestos esenciales. Luego, al finalizar, ¿les parece si explico un ejemplo? Bien, al finalizar doy ejemplos, ¿correcto? Ya ustedes ahí me hacen la pregunta y no hay problema, ¿ya? Al finalizar, en este caso, digo unos ejemplos. Centrémonos aquí. Los tres presupuestos esenciales que conforman la teoría absoluta. El primero es básico, nos dice la potestad estatal para castigar a responsable mediante la pena. ¿Ustedes creen que el policía sanciona? ¿El policía acusa? ¿El policía sobresee? ¿El policía investiga? Ya, pues entonces obviamente no hay una potestad ahí, no hay una facultad. Más que todo, la facultad jurisdiccional recae en la persona que va a ser el juzgador y condenar o absolver a una persona. Entonces, obviamente, el policía no puede imponer, no puede castigar mediante la pena. Correcto. Es importantísimo el primero, creo yo. Segundo, la necesaria existencia de una culpabilidad que pueda ser media según la gravedad del injusto cometido. ¿Cómo es esto? En pocas palabras, es que debe existir sí o sí un reproche penal. ¿Cuál es la diferencia entre culpa con culpabilidad o son iguales? Pregunta. ¿Culpa y culpabilidad son cosas iguales o es diferente? No son iguales. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué cosa sería diferente? ¿Por qué no son iguales? Tal vez hay una similitud o no es 100% igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? Colegas, ¿alguien sabe cuál es la diferencia? La diferencia, la culpa no existe voluntad, ¿ya? En la culpabilidad sí hay voluntad. ¿Cuál es la diferencia? Culpa es subjetivo, culpabilidad, reproche, muy bien. La culpa es la infracción de un deber de cuidado. Oye, por tu culpa no fui a clases, por tu culpa me escapé, por tu culpa atropellé. Hay una infracción de un deber de cuidado. En cambio, la culpabilidad es un reproche penal, un juicio de reproche penal. Esa es la diferencia.
Entonces, como segundo presupuesto, que esa conducta sea reprochable penalmente, es decir, que haya culpabilidad. Bien. Y tercero, la necesidad de armonizar el grado de culpabilidad y la gravedad penal. Vamos a castigarte imponiendo una pena, pero claro, la finalidad no es que tú cometas o no cometas delitos futuros. Únicamente me importa qué cosa, que tú pagues cana. Coloquialmente hablando, que tú pagues cana. Eso. Entonces, obviamente, creo yo que yo tengo una crítica respecto a esta teoría, porque si bien es cierto, la situación es castigar a una persona, pero para que éste no incurra en otro delito. ¿Cómo se llama esa persona que incurre en varios delitos después de la comisión de uno? En un tiempo de 3 a 5 años, reincidente. Tú ya eres reincidente, papá. ¿Qué vas a pedir? Justificar reducción de pena, todavía quieres pedir. Recordemos que la reincidencia, reincidente, la pena se castiga por encima del máximo. Si tu pena es de 20 años, se suma 20 años más un cuarto de la pena máxima. Imagínate cuánto le correspondería, como 30 y tantos años. Entonces, obviamente, sí es muy importante. Colegas, claro. ¿Ustedes recuerdan que en la primera clase les había dicho que vamos a desarrollar el sistema de tercios? ¿Recuerdan, colegas? ¿Recuerdan que hemos dicho? Voy a justamente enseñarles tres cosas. Tengo ya preparados los casos, ¿ah? Un caso de homicidio, un caso de robo agravado, para ver si ustedes me dicen si se aplica el agravante de pluralidad de agentes. Y tercero, la reincidencia, perdón, un caso de reincidencia o de habitualidad. Estoy pensando en si enseñarles habitualidad o reincidencia, pero obviamente yo les voy a enseñar, voy a compartir una pizarra y les voy a justamente a explicar paso por paso cómo ustedes pueden calcular la pena, porque hay jueces, perdón, hay fiscales, hasta hay abogados que ya llegan con una idea de decir, ¿sabes qué? A esta persona le corresponde 15 años y 6 meses. Oye, pero ¿por qué 6 meses más? Es lo que yo calculé, pues. ¿Y cómo has calculado? No sabes, y obviamente eso es un dilema, ¿no? Así que es importante, ya no digo que no sea fundamental, pero sí importante que tenemos que tener presente al momento de desarrollar lo que es judicialmente la pena. Eso, si mal no recuerdo, es tema número 11 o 12, pero ahí tengo ya los casos para que puedan ustedes practicar. De todas formas, la sesión está grabada, así que mucha atención con eso. Bien, hasta aquí se entendió para explicar la teoría relativa. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se ha entendido, colegas? Ok, muchas gracias. Vamos a hablar ahora sobre la teoría relativa. Esto es más fácil. La teoría relativa, acá se centra en lo que sería que el delito no vendría a ser cualquier cosa, sino el delito proviene de una causa o razón. ¿Cómo es esto? Debe haber sí o sí algo que diga esto motivó a tal cosa. Bien, esto motivó a justamente a que se pueda cometer el ilícito penal. Se escucha, ¿verdad? ¿Me confirmas, Cristian, por favor? Si se escucha porque Sí, salía como un... conforme, Ok, Mauro. disculpen, disculpen. Como salió ahí un botoncito, dije, seguramente no me han escuchado. Lo que estaba queriendo explicarles es que más que todo, la pena o las personas que sostienen o hablan o desarrollan sobre la pena relativa, nos dice más que todo que la finalidad, el objetivo, para qué cosa sirve la pena o cuál es la finalidad, estas personas van a asignar una utilización social o una utilidad social. ¿Cómo se llama esa utilidad social, colegas? Ustedes ya lo han mencionado. ¿Cómo se llama esa utilidad social que los relativistas dicen, oye, vamos a hacer algo, pero aplicándolo a algo importante para que este no pueda incurrir? La prevención. Y la absoluta, ¿qué hace? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace la absoluta?
retribuir. Retribuir, retribución. Muy bien, colegas. Prevención. Perfecto. Acá, un dato importante, y ustedes saben que Protágoras es el capo de capos en la filosofía antigua, dice lo siguiente. Quien piensa, mucha atención por favor, quien piensa en castigar de modo razonable, no lo hace por el injusto ya cometido, sino con la voluntad futura de que ni el autor mismo vuelva a cometer el injusto, ni tampoco los demás que se vean aquel que sea castigado. O sea, lo que sostiene la teoría relativa es que tú ya no incurras en otro delito. ¿Y cómo vamos a evitar eso? Mediante prevención. Así de sencillo. Ah, ok, tú has matado. Ok, ven para aquí, vamos a perdón, vamos a encarcelarte un tiempito, nomás unos 20 añitos, para que en esos 20 añitos salgas así todo bonito, todo interno, decir, sí, cometí un delito y quiero justamente incorporarme a la sociedad. Estimados colegas, las personas que incurren en un delito y los que salen van a incorporarse o resocializarse, las personas o todos los delincuentes. No, ¿verdad? Y eso también no hay la lógica entre si la relativa dice prevenir que otras personas puedan incurrir en nuevos delitos. Claro, ese justamente sería un tema muy importante también que analizar, porque si este busca la prevención y hay otros delincuentes que por más que han estado metidos en la cárcel como 15 años, de todas formas van a incurrir en otro delito, porque no, o sea, el delincuente ya no quiere cambiar. Y esto es importante. Bien, entonces, Protágoras nos dice algo muy importante. Es que si bien es cierto, se aplica de forma razonable, pero que la persona no incurre en otro delito. No puede no puede cometer otro delito porque ya fue sancionado y castigado. Entonces sería algo injusto. Sí, sabiendo más todavía. Entonces, esto sí es muy importante. Bien, ¿cuál es la finalidad entonces de la teoría relativa? Es que las personas, o más que todo, la teoría relativa identifica, analiza, desarrolla la finalidad de la pena. Identifica la finalidad de la pena, pero ¿qué cosa? ¿Qué cosa hace? Va a asignar una utilidad social llamada prevención. En eso consiste la teoría relativa. En cambio, la absoluta no va a ser, o su chamba no es identificar. Ellos dicen, se niegan a identificar. ¿Pero por qué? Se niegan a identificar por el simple hecho de que esto no puede ser así, sino mediante la retribución. Retribuir. Bien, ¿cuáles son los tres presupuestos esenciales de la teoría relativa? Son tres, pero no es igual que la absoluta. Ya ustedes se van a dar cuenta el por qué. En la cárcel es la universidad del condenado. Es un dilema muy importante, muy importante. La posibilidad de un pronóstico suficientemente cierto del futuro de comportamiento del sujeto. ¿Quién se puede imaginar de que si Nicolás Lima está en la cárcel, puede o no cambiar para bien o para mal? Entonces yo no puedo decir, oye, ¿cómo será el comportamiento futuro de Nicolás luego de haber salido de la cárcel? Y tú dirás, uy, sería un desastre porque este compraba marihuana en la cárcel, metía droga, etc, etc, etc. Entonces, ¿esto se analiza? Claro que sí. Bien, segundo punto, que la pena adecuada con exactitud a la peligrosidad del sujeto, de manera que sea posible el éxito de la prevención. Imagínate el caso de un reincidente, pues. ¿Cómo sería el comportamiento o la peligrosidad del reincidente, de una persona reincidente? En este caso sería desastroso, porque imagínense un caso en que el sujeto, bien, siga cometiendo delitos y obviamente eso podemos nosotros interpretar y decir, este tipo va a seguir cometiendo delitos, va a seguir incurriendo.
en otros nuevos delitos. Entonces, para eso sirve la teoría relativa. Vamos a prevenir que se cumplan o se den, que personas puedan incurrir en otros delitos. Bien, y tercer presupuesto, más que todo sería la propensión de la criminalidad puede ser atacada, tanto en jóvenes como en adultos, mediante los elementos pedagógicos de aseguramiento. ¿Cómo es esto? Normalmente en los centros penitenciarios hay un caso o hay más que todo trabajo, ¿verdad? Carpintería, ¿no? Manualidades, ¿correcto? ¿Alguien ve eso o sabe de eso? Creo que sí, ¿verdad? Sobre los sobre los beneficios penitenciarios, ¿correcto? El que trabaja por pena, perdón, claro, el que estudia por pena, el que trabaja por pena, lo que hace poco había una modificación respecto a la reconvención de la pena, ¿se acuerdan? El uno por uno. Entonces, acá más que todo nos dicen que si la persona se adecua, ese criminal se adecua, trabaja, estudia en cambio de beneficios, esto le puede servir bastante. Porque normalmente los jóvenes como adultos se encargan de eso. Quieren trabajar. Dice, sí, he cometido un delito. Lo sé. Entonces, obviamente, perdón, situaciones también se hizo como un tercer presupuesto. Antauro el Gelojite. Ok, perfecto. ¿Hasta aquí se entendió, colegas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, colegas? Muchas gracias, Sebastián. Ok, perfecto. Ok, muchas gracias. Perfecto. Les había explicado al inicio que en la prevención hay dos tipos de prevención. Una prevención general y una prevención especial. En la general se subdivide en una prevención general negativa y una prevención general positiva. En la prevención general, para no leerme todo esto, únicamente el material lo he sacado y claro, también de algunos libros que tengo y para que ustedes puedan leer y puedan tener presente esa idea. Yo de este esquema o de esta PPT voy a hablar resumidamente. ¿Bien? Pero primero lo primero, ¿se visualiza completo la diapositiva? ¿Se ve o lo agrando? ¿Se visualiza bien? Pero dígame, ¿se visualiza o lo agrando? Ok, gracias. Lo que busca la prevención general se centra en la colectividad o en la intimidad. Muy bien, Paola. La general va a intimidar a la sociedad para evitar delitos. La colectividad. Oye, pero ¿cómo que es esto? Y el individuo es la prevención especial. Entonces, la prevención general va a ser que se tiene que intimidar a las personas mediante el jus poniendi, es decir, oye, basta, basta o si no, para adentro. Ah, pero ¿cómo de-? Obviamente estas situaciones se llama intimidación. Intimidar al delincuente con la ejecución de la pena. Esta actúa como un instrumento educador, como la reglita, como los profesores tienen así, la reglita, ok, lo mismo, ya, lo mismo. Esta prevención opera en un primer momento con la amenaza que supone la imposición. ¿Cómo se llama esa prevención general cuando una persona inhibe significa prohíbe, impide, que puedan cometer otros delitos a futuro? ¿Cómo se llama esa prevención general? Cuando alguien inhibe a una persona a que pueda cometer otros delitos mediante la coacción, mediante la disuasión, mediante la intimidación. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama cuando alguien inhibe a una persona que cometa delitos en un futuro? ¿Prevención general positiva o negativa? Positiva.
¿Están seguros que la positiva va a inhibir la instigación? No. Habíamos hablado de dos tipos de prevención, una negativa y una positiva, ¿ya? La negativa es justamente lo que yo les estoy hablando. Bien, justamente aquí, estimados colegas. Aquí está. ¿Se visualiza, correcto? ¿Se visualiza la PPT? Prevención general positiva y una prevención general negativa, ¿correcto? La prevención general negativa, más que todo, va a ser cuando una persona inhibe a una cantidad de sujetos, a una cantidad de individuos, en general, en colectivo, perdón, en colectividad, a decir, oye, no cometas más delitos, sino para adentro y te voy a usar la coacción, usan la intimidación, la disuasión a una persona o a un grupo de personas, perdón. Bien, ¿se entendió hasta aquí? Lo que está de amarillo nos dice, para ello pretende que el poder estatal refuerce tales valores mediante el castigo ante sus correspondientes violaciones. ¿Correcto? Y la prevención general positiva, ¿para qué cosa sería? La positiva, si uno usa la coacción, ¿acá se usaría la coacción o no? Acá se usaría la coacción, la positiva no busca intimidar. Las normas son prevención. La negociación, aquí busca lo que sería confiar, ¿no? La fiabilidad de una cantidad de sujetos. ¿Y cómo hacen esto si la negativa usa la coacción? Mediante el derecho. Muy bien, PC2. No sé mucho, no sé tu nombre, pero está muy bien, mediante el derecho, es un instrumento educador, mediante la comunicación. Oye, Paulita de mi corazón, ya pues, no, vamos a hablar respecto a esto, sí, mira, has cometido un delito, no te vamos a obligar, no te vamos a coacción. O sea, hay una comunicación, hay una fiabilidad. No te voy a usar la coacción o la intimidación, sino únicamente mediante la comunicación. ¿Bien? ¿Se entendió los dos y la diferencia entre ambos? ¿Se entendió los dos? ¿Me confirman, por favor, si se ha entendido? ¿Sí? Perfecto. Ok. Sí, ¿verdad? Sí, excelente. ¿Se visualiza la segunda diapositiva, colegas? Se visualiza, ¿verdad? Perfecto. Ya hemos hablado de una prevención general. Ahora vamos a hablar de la prevención especial. Y la prevención especial no es más que todo, bueno, es simplemente cuando una persona va a imponer castigo, pero a un grupo, perdón, a un individuo, ya no a la colectividad, sino únicamente a un individuo en concreto. Su objetivo principal actúa sobre el reo, busca evitar la reincidencia. Su objetivo principal radica en que la pena busca evitar que el delincuente vuelva a cometer nuevos delitos. Esto lo logrará con diferentes vías, tomando en cuenta los diferentes tipos de delincuentes. Tú no vas a comparar a un sicario con una persona que ha hurtado un celular. Bien, eso ya sería algo ilógico. Y acá lo de verde me causa mucha intriga. Lo saqué de un artículo de, si mal no recuerdo, de la Católica. Bien, nos dice, así las cosas, nuestro código se inscribe en la línea de la teoría de la unión en relación a la función de la pena, identificando prevención general en la combinación legal. Artículo primero del título preliminar del Código Penal. Retribución en la determinación judicial y la prevención. Y en pocas palabras, nuestro ordenamiento jurídico tiene una teoría mixta. La teoría mixta es, ven para aquí justo, absoluta, ven para aquí útil, eh, relativa. Vamos a tomar en cuenta ambas. ¿Para qué cosa? Con la finalidad de evitar
que una persona incurre en nuevos delitos imponiendo un castigo, pero no severo. O sea, se dan cuenta que es la combinación de todas, como un chocolateo, ¿no? Habla sobre de que una persona, o sea, sobre la finalidad o que o que en ambas identifica la finalidad de la pena, que es relativa, y el otro que justamente nos habla sobre la prevención en retribuir, que sería la absoluta. O sea, hay un chocolateo. Por eso justamente nos dice una teoría mixta. Hablando coloquialmente, una teoría cholateada, perdón, ¿no? Entre un poquito de cada uno de los dos, un poquito. ¿Se entendió, colegas? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Me confirman, por favor? Perfecto. A ver, Cristian, ¿me confirmas? Sí, vemos bastante interacción, dicen que todo está conforme. Dice María Isabel, si puede explicar nuevamente la combinación. María Isabel, en nuestro ordenamiento jurídico recoge la teoría mixta, es decir, un 50% relativa y un 50% absoluta. En el sentido de que más que todo en la relativa saca la prevención general positiva y la negativa. Habíamos dicho que en la negativa es que se usa la intimidación, la coacción. En la positiva se usa el derecho para corregir algunos comportamientos típicos y claro, que no puedan incurrir en nuevos delitos. Es un sistema educador. Entonces, al hacer una prevención educadora, lo que normalmente el Perú busca es que, que los delincuentes no puedan incurrir en nuevos delitos, ¿no? Mediante educándolos o sea, ¿cómo los educa? Con trabajos, con beneficios. Hay penales que hacen, no sé si han visto últimamente los TikToks de que el penal del Urigancho realiza danzas y algunos se burlarán, pero créame que es fundamental, o sea, es muy importante esto. Sobre todo el penal del Urigancho y el de Ancón, ¿ya? Realizan esos tipos de danzas. Y claro, son beneficios también para el delincuente, o sea, es algo educador. Y claro, obviamente también recoge una teoría de la prevención general negativa. Si tú has incurrido en un delito, se te tiene que sancionar mediante la intimidación. O sea, es un chocolateo de todo, María, es un chocolateo de todo un poquito. Yo he visto el video de un TikTok, ¿ya? Del Lurigancho y los comentarios son muy, pero muy tristes, porque, o sea, justamente se burlan de los reos, de los presos, pero eso créame que hay, o sea, de un 100 o sea, del 100% al menos un grupo del 10% quiere cambiar un 10%. Entonces, esas personas quieren justamente resarcir todo el daño que han ocasionado a la sociedad. Bien, hay un grupo reducido, sí hay, sí hay. Bien, y obviamente esos son beneficios para los reos. Eso es para remir su pena, exactamente. Bien, exactamente. ¿Alguien tiene alguna duda, aparte de lo que había planteado la señorita María? ¿Alguien tiene alguna duda? Una consulta. En la prevención especial se puede hacer hincapié en la teoría de las tres R's. En efecto, Paola. Muy bien ese planteamiento. Muy bien. Claro que sí, porque normalmente la prevención especial. Lo que sucede en la especial, como un sistema educador, que más que todo la especial es un grupo personal, individual, bien, se aplica cuando una persona se va a reeducar en un centro penitenciario, tal vez, se tiene que rehabilitar. Oye, sí o sí te tenemos que meter o encarcelar un tiempito nomás y obviamente reintegrarse a la sociedad. Muy bien, Paola. ¿Alguien tiene alguna duda más? Cristian. Correcto. Solicitamos a la comunidad jurídica si tienen alguna consulta o alguna duda,
o algunas palabras de elogio, pueden alzar la manito y para activar el micro, ¿no? Para darles acceso al micro. ¿Alguien? A ver. Es abusivo de la prisión preventiva, parece que todos deben pasar por allí. Yo discrepo mucho, no, bueno, lamentablemente digo que no me toca hablar sobre la prisión preventiva, ya que es el tema procesal penal, pero sí, sí hay un gran abuso respecto a esa medida de coerción. ¿Alguien más? ¿Todo claro, colegas? ¿Claro como el agua? Vamos, vamos, es ahora o nunca. Todo claro, me informan por allí. Leo por ahí, perdón. ¿Nadie más? Clarísimo. Gracias, Meg. Gracias, Anthony. Gracias, Gemina. A ver, Cristian, ¿qué hacemos acá? Es correcto, doctor. Entonces, si todo queda claro, ya estaríamos culminando con la sesión 2, dictada por su persona. Asimismo, comunicar a la comunidad jurídica y a los acreedores del certificado que entre hoy o mañana ya se estaría remitiendo el usuario y contraseña vía Gmail para que puedan acceder y verificar todas las diapositivas del doctor para que puedan participar en las próximas clases. Asimismo, visualizar, ¿no? Audiovisualizar todas las grabaciones de las clases que ya se estarán subiendo en el aula virtual. ¿Algunas palabras de reflexión o ya de finalización, mi buen amigo Mauro? Miren, más que todo, vuelvo a echar bueno, este espacio. eh, Más que todo, antes de finalizar, estimados colegas, necesito que me digan, por favor, si de los presentes, eh, todo está César en el drive del grupo. Por eso les había dicho que revisen, que revisen, que revisen. Por ahí está todo lo que ustedes quieren. Se tiene que revisar, ¿no? Hay justamente, toma un tiempo, pero deben de revisar, colegas. Les estaba diciendo de las personas que se encuentran aquí presentes, y claro, están tanto en el grupo de Asociación Derecho en Línea como mi grupo de WhatsApp. Si alguien desea enfocarse, no quiero que hablen o que prendan el micro, pero al menos que me digan por el chat y para así yo tomar una iniciativa en el sentido eh, de remitirles un documento o más que todo un resumen que les va a servir bastante a lo largo de toda la clase que vamos a desarrollar. Es decir, tanto los PPTs que el colega Cristian les va a facilitar, que son mis PPTs, y también un material de apoyo, claro, todas las personas que desean o quieren ser abogados penalistas.